Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a ver la tercera parte, la última. En las partes anteriores vimos cuántos puntos hay que montar, cómo calcular la cantidad de puntos para montar cuando tejemos un jersey, un pullover de arriba hacia abajo en circular, cómo hacemos los aumentos para la manga raglan, y hoy vamos a ver cómo hacer los aumentos para cuello en V, cuello de pico o cuello en V. Vamos a necesitar las siguientes medidas: el ancho del cuello, en mi caso 22 centímetros, la mitad del ancho 11 centímetros, ¿no? 22 dividimos por 2, 11 centímetros, porque vamos a trabajar esta parte, y la profundidad del escote. Por ejemplo, 20 centímetros, puede ser más profundo el escote, menos profundo, depende cómo lo quieran tejer. Y también, claro que sí, necesitamos la muestra de tensión. En 1 centímetro tenemos unos 66 puntos y en 1 centímetro 2.4 vueltas, siempre antes tejer una muestra. También, por supuesto, vamos a necesitar una muestra donde vamos a saber cuántas vueltas hay en 1 centímetro y cuántos puntos hay en 1 centímetro. La muestra hay que tejerla sí o sí. Aquí muestra de tensión: en 1 centímetro hay 1.66 puntos y en 1 centímetro hay 2.4 vueltas. Bueno, el ancho del cuello 22 centímetros. 22 dividimos por 2, 11 centímetros. Quiere decir que nosotros tenemos que aumentar estos, tenemos que aumentar estos 20 centímetros del escote, estos 20 centímetros en 11 centímetros. Y ahora hacemos los cálculos cuánto es en puntos, o sea, cuántos puntos hay en 11 centímetros según nuestra muestra de tensión. 11 centímetros X puntos, no sabemos cuántos. En 1 centímetro hay 1.6, esto es el ancho, 1.6 puntos. Resulta que tenemos que multiplicar 11 por 1.6 y nos da 17.6, redondeamos y vamos a saber que hay que aumentar 17 puntos para formar el escote. Ahora tenemos que saber cuántas vueltas hay en 20 centímetros, estos 20 centímetros del escote. En 1 centímetro hay 2.4, 20 centímetros no sabemos, hacemos el cálculo y resulta que nosotros tenemos que tejer 48 vueltas, realizando 17 aumentos para formar este escote. 48 vueltas dividimos por 17, 2.8, casi 3. Redondeamos y vamos a realizar aumentos para el cuello cada 3 vueltas. Este es el cálculo, por lo menos cálculo básico, para que tengan la idea cómo se hace. Espero que les vaya a servir este tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios. Abajo en la descripción de este video voy a dejar link cómo realizar esta línea raglan, ¿no? Cuántos puntos hay que montar, y también voy a hacer una clase práctica donde voy a mostrar cómo se teje los aumentos y cómo empezar a tejer nuestra prenda. Bueno, ahora sí, un saludo a todos y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.